anterior vimos, o esta semana no recuerdo bien, ya, pero vimos, el hecho es que ya vimos, ¿cierto?, los percentiles, que era tomar, ¿cierto?, un grupo de datos, ¿cierto?, y dividirlos en 100 partes iguales, ¿ya? De eso, entonces, el percentil, por ejemplo, el percentil 80, me permitía calcular, ¿cierto?, el número al cual correspondía, o la ubicación en este caso que tenía el 80% de la población, ¿ya? Y bajo ella, ¿cierto?, el 80% o bajo ella, ¿cierto?, incluye todos los datos que estamos interpretando en esta medida. ¿Ya? También vimos los cuartiles, o parece no, ahora nos corresponde ver los cuartiles. Dice percentiles, para calcular el percentil K, P sub K, en datos agrupados por intervalos, puede realizar los siguientes pasos. Determinar el intervalo I al que pertenece K por N partido en 100 en las frecuencias acumuladas. ¿Ya? Esto lo vimos el día martes. Aplicar la siguiente fórmula. Y aquí está la fórmula, ¿cierto?, en donde L sub I representa el intervalo que contiene, en este caso, que contiene al dato que vamos a obtener acá. ¿Ya? Solo vamos a obtener un número acá. Supongamos que es el número 7. ¿Ya? Y ese número 7 lo buscamos en las frecuencias acumuladas, puede ser, y ahí buscamos, ¿cierto?, en qué intervalo está el dato 7. ¿Ya? ¿En qué intervalo está el dato 7? Depende de lo que nos dé acá. Luego reemplazamos toda esta expresión que está acá, ya la reemplazamos de acuerdo a ese intervalo. ¿Ya? El límite inferior del intervalo, L sub I, más A sub I, la amplitud que tiene ese intervalo, que la obtenemos, ¿cierto?, tomando el límite superior y restándole el límite inferior. Luego K por N partido en 100, acá ya lo calculamos, ¿cierto?, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿ya?, la que está en el intervalo I menos 1, ¿ya? Nosotros estamos trabajando con el I, entonces identificamos el intervalo anterior, la frecuencia absoluta acumulada, partido por la frecuencia absoluta que tiene el intervalo. ¿Ya? Ahí miramos la frecuencia absoluta. O sea, cuántas personas, cuántos objetos están en ese intervalo. Donde LC, bueno, aquí está el detalle, que lo que dije yo, para que lo voy a leer otra vez, ¿ya? Interpretando, ¿cierto?, esta fórmula que está acá. Entonces aquí K representa, ¿cierto?, el número del percentil que estamos calculando. Cuartiles solo varía un número, ¿ya? Lo demás es todo exactamente igual. Tenemos para obtener el cuartil Q sub K, con K igual 1, 2 y 3, ya no tiene sentido calcular el 4 porque sería la totalidad, el 100%, ¿ya? El 1 representa el 25%, el 2 el 50% y el 3 el 75%. El 4 obviamente el 100%, ¿ya? Entonces se toma la población y se divide en 4 partes iguales. Para calcular esto para datos no agrupados, ¿ya?, no agrupados, entonces lo que hacemos en este caso es un segundito, que hay una persona que... Buena abeja. Está almorzando la abeja. Está con la familia, ¿eh? ¿Ya, muchachos, van a seguir conversando o seguimos con la clase? Ya, continuamos después de esta no grata interrupción. Entonces tenemos ordenar los datos en forma creciente. Si estamos, ¿cierto?, en unos datos que no están agrupados en intervalos, entonces ordenamos de menor a mayor los datos, ¿ya?, en forma creciente, a eso se refiere. Y luego calculamos K por N partido en 4, donde K, ¿cierto?, es el número del cuartil, N es el número de la población, ¿cierto?, cuántas personas están consideradas en este estudio, y eso partido en 4, ¿ya? Y aquí aparece lo mismo que dije yo, N es el total de datos. ¿Ya? Luego, si K por N partido en 4 es un número entero, si es entero, ¿cierto?, Q sub K es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Ya, supongamos que me dio 8, entonces ubico en forma creciente el dato 8, le sumo el dato 9, lo divido en 2 y ese va a ser el cuartil.
¿ya? El cuartil que estamos calculando. Luego, si K por N partido en 4 es un número decimal, ¿ya? Si es decimal, supongamos que nos dio 7,5, Q sub K es igual al número que ocupa la posición del entero inmediatamente superior. O sea, 7,5, entonces busco, como estamos hablando de posición, busco el dato que está ubicado en la octava posición, ¿ya? Si me da 9,3, busco el dato entonces décimo. El décimo dato, ¿cierto? En este caso va a ser el cuartil que estamos buscando, ¿ya? Y bajo él quedan todos los datos que pertenecen a ese cuartil. Ya. Otras medidas de posición utilizadas son las siguientes. Deciles corresponden a los 9 valores de una distribución ordenada de datos que la dividen en 10 partes que tienen aproximadamente igual cantidad de datos. El primer decil separa el 10% de los datos ordenados de una distribución. El segundo decil, el 20%, el tercer decil, el 30% y así sucesivamente, ¿ya? La fórmula sería lo mismo, solo que, ¿cierto? En vez de partirlo por 4 o por 100, se parte en este caso en 10. Y los quintiles, lo mismo, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto? La misma fórmula, pero partida en 5, ¿ya? En 5. El primer quintil representa el 20%, el segundo quintil representa el 40%, el tercero el 60%, el cuarto el 80% y el quinto el 100%, ¿ya? Generalmente los políticos hablan mucho de quintiles, ¿ya? O hay muchos estudios que se hacen de la población, ¿cierto? En quintiles. Ya. Ejercicios. Dice. Voy a poner esto acá. Ya. Y tenemos. Analiza la siguiente tabla, luego responde. Tenemos el sueldo de los trabajadores de una empresa. Sueldo en miles de pesos. Acá está 180.000 a 240.000 pesos. Justo antes de 240.000 pesos. De 240 a 300.000. 300 a 360.000. ¿Ya? Y aquí están todos los datos. Tenemos la frecuencia absoluta. Hay 23 personas que tienen entre esos sueldos. Hay 32 personas que tienen entre estos sueldos y así sucesivamente. Luego, frecuencia absoluta acumulada, vamos sumando, ¿cierto?, los datos de la frecuencia absoluta, ¿ya? Luego dice, ¿cuál es el segundo cuartil? ¿Ya? ¿Y cómo lo interpretas? Respondan entonces mediante el chat privado, ¿ya? ¿Cuánto les dio el cuarto cuartil y qué interpretación le dan a ese cuarto cuartil? ¿Ya? Un texto breve